toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad y reinos y por siempre Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Naciones. El mensaje de hoy titula Leyes de la Guerra Espiritual, volumen 9. Está basado en el libro de Levítico, capítulo 11, verso 27. Fue grabado en vivo el 24 de enero del año 1994 en el Auditorium Cristo Viene de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Levítico capítulo 11, verso 27 dice: y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. En la anterior sesión nos habíamos quedado en el análisis de estos animales espirituales que andan sobre cuatro patas y andan sobre sus garras. Habríamos hablado entre ellos del león, del perro, del oso, y también habíamos mencionado el gato. Y podemos hablar de leopardos, podemos hablar de linces, podemos hablar de hienas, podemos hablar de una cantidad de animales espirituales que corresponden a estas características.
Habíamos hablado de león como tipo del diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Nosotros sabemos por la palabra que debemos resistirlo firmes en la fe, sabiendo de que esto no ocurre no solamente a nosotros, sino también a todos nuestros hermanos en todo el mundo. Todos nuestros hermanos en todo el mundo padecen del mismo modo, porque el enemigo siempre está andando alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que devora carne. Donde hay obras de la carne, el enemigo tiene potestad de devorar. Habíamos hablado de David como un ejemplo de ministro de Dios, un ejemplo de ministro espiritual de Dios, que podía guerrear claramente contra osos, contra leones que se iban contra las ovejas. Los hería y los mataba, y si se iban contra él, los hería y los mataba, agarrándoles de la quijada. Esto es un ejemplo para nuestras vidas ministeriales, para nuestras vidas espirituales, para poder aprender a guerrear eficazmente contra espíritus inmundos, contra leones espirituales, contra osos espirituales. Habíamos hablado de los sufrimientos de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Habíamos visto de qué modo en el mundo espiritual estaban operando una cantidad de animales espirituales, de fuerzas animales espirituales demoníacas. Habíamos hablado de los toros de Basán, habíamos hablado de los perros, habíamos hablado de cuadrilla de malignos, habíamos hablado de leones y también habíamos hablado del poder espiritual demoníaco de los perros espirituales. También habíamos visto de qué modo David podía discernir claramente que era perseguido en realidad por leones espirituales cuando Saúl lo perseguía para matar su vida y él se escondía en la cueva. También habíamos hablado del Salmo 91, el verso 13, de qué modo ya se corrobora esta ley espiritual que Jesús dio en Lucas 10, 19, respecto de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, sin que nada nos dañe. He aquí, nosotros sabemos, conforme a este Salmo 91, al verso 13, que podemos hollar al león, al áspid, podemos hollar al cachorro de león y también al dragón. Amén. Sabiendo de que el Dios omnipotente nos cuida, nos protege, porque estamos morando bajo su sombra. Habíamos hablado también de la vida espiritual de Pablo, de qué modo él podía discernir cuando era perseguido, cuando era acusado. Él tenía que estar siempre emitiendo defensas contra aquellos que le acusaban, y él podía manifestar claramente que esa obra maligna, esa obra de maldad, esa obra de mal era provocada a través de la boca de león. La boca de león es la boca que acusa a los hijos de Dios, a los siervos de Dios. Y la boca de león está ligada a espíritus inmundos que están operando en muchas personas contrarias a la predicación cristalina del Evangelio de Jesucristo. Amén. También habíamos hablado de lo que representa Daniel en el foso de los leones. De qué modo nosotros debemos confiar en el Señor cuando de pronto sobreviene una prueba terrible y estamos solos en oscuridad, en un foso, frente a leones espirituales. Sabiendo de que somos inocentes delante de Dios y que hemos llevado una vida santa, una vida pura delante de Él, no debemos temer nada, porque el Señor ha de mandar su mensajero y ha de poder tapar la boca de los leones. Amén. Ahí nos habíamos quedado. Ahora, en esta sesión, les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versos 2 al 8. Daniel 7, versos 2 al 8 nos dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. De este modo nosotros comprendemos que Daniel tuvo una visión espiritual, tuvo una visión de noche, como lo llama literalmente las Escrituras. La visión de noche es una visión que se da en el creyente cuando es de noche. Es una visión que le permite ver aspectos del mundo espiritual y que definitivamente esa visión tiene una fuente. Y esa fuente es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos llamar visión de noche aquellas visiones que se provocan en muchas personas que están ligadas a la hechicería, a la brujería o al satanismo, que del mismo modo pueden ver el mundo espiritual, pero que muchas veces trae mentira y confusión, porque la fuente no es el Espíritu de Dios, sino es el espíritu de mentira, Satanás, el padre de mentira. Por ello es necesario un don muy importante en la vida espiritual, en la guerra espiritual, el don de discernimiento de espíritus. Amén. Aquí en la palabra vemos que Daniel tuvo una visión de noche cuya fuente era claramente el Espíritu Santo de Dios. Y él pudo ver, dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y dice aquí en la palabra que 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subieron del mar. El mar siempre representa el paganismo de las naciones. El mar representa el mundo gentil. Y el mundo gentil tiene autoridades. La autoridad del mundo gentil tiene una historia claramente específica que nosotros la conocemos por los conocimientos que podemos tener de la historia de la humanidad y que ya estaba profetizada en la Biblia desde muchos años antes que sucediese. Como este ejemplo de esta profecía del profeta Daniel. Él vio la sucesión de 4 imperios que se han dado a la humanidad. El primer imperio que vio fue el imperio babilonio. Y esta fuerza animal espiritual diabólica estaba representada por una bestia. Una bestia que dice que era como león y tenía alas de águila. Aquí vemos una conjunción de animales, de atributos de animales espirituales. Aquí vemos un animal de 4 patas, que anda sobre 4 patas y con garras en las patas, y al mismo tiempo lleva alas de una ave inmunda, el águila. Amén. Aquí estamos viendo la conjunción de espíritus inmundos, de particularidades de espíritus inmundos en una sola bestia. Y dice el profeta Daniel que en la visión vio que sus alas fueron arrancadas y la bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta, erguida sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. De este modo vemos en la Escritura qué relación tiene con Nabucodonosor cuando, siendo rey de Babilonia, cayó delante de Dios, se convirtió en una bestia, estuvo pastando en el campo, y luego de que reconoció la grandeza de Dios, le pudo ser devuelta la razón y pudo adorar al Dios viviente. Entonces, vemos acá en la palabra que lo que ocurre en el mundo espiritual dirige previamente lo que ha de ocurrir en el mundo terrenal.
Amén. Esto es importante comprender, que las cosas que se dan en el mundo terrenal, en realidad ya se han dado o se están dando en el mundo espiritual. Y esto en función de los príncipes que gobiernan determinado territorio en el mundo terrenal. Amén. De este modo, vemos también el verso 5, la segunda bestia, que era semejante a un oso. Un oso anda sobre 4 patas y hay garras sobre sus patas. Aquí estamos hablando de otro demonio, un demonio inmundo, una fuerza animal espiritual diabólica que gobernó el imperio que le sucedió a Babilonia. Y fue justamente el imperio medo-persa. El imperio medo-persa estaba gobernado por un príncipe demoníaco, una fuerza espiritual demoníaca tipificada por una bestia semejante a un oso. Dice que esta bestia se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Sabemos de que el imperio medo-persa hizo estragos en aquellos días. Sabemos que los persas eran un poco más poderosos que los medos. Por ello vemos que el oso estaba inclinado hacia un lado. Se alzaba de un costado más que del otro, porque las patas de un lado eran más grandes que las del otro lado. Eso manifestaba la dualidad del imperio medo-persa. Después del imperio medo-persa vino el imperio griego. El imperio griego estaba gobernado por otra fuerza animal espiritual demoníaca. Y era esta bestia semejante a un leopardo. Esta bestia espiritual, animal, diabólica, era semejante a un leopardo que llevaba 4 alas de ave en sus espaldas. Sabemos de que las aves también son tipos de espíritus inmundos. Aquí hay una conjunción de bestia que anda sobre 4 patas con garras y alas de aves. Al hablar de alas, estamos hablando también de seres animales alados, seres animales espirituales, diabólicos, ángeles caídos. Y dice que esta bestia también tenía 4 cabezas de leopardo. 4 cabezas de leopardo. O sea, un ser espiritual que no corresponde ya en forma específica a algún animal que nosotros podemos conocer en este tiempo en la creación terrenal. Mas en la creación espiritual vemos de que hay estas deformidades espirituales en los animales demoníacos. Estos animales demoníacos tienen dominio, tienen poder. Amén. Y es un poder espiritual, no es un poder específicamente terrenal, es un poder espiritual, es un dominio espiritual que hay sobre las naciones, sobre el territorio terrenal que ellos gobiernan. El imperio griego, que a la muerte de Alejandro Magno se dividió en 4, que lo que representa las 4 cabezas, las 4 alas de aves. El imperio Ptolomeo, el imperio Seleucida, el imperio de los tracios. Son 4 imperios en los cuales se dividió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Después entramos a otra 4ª bestia. Esta 4ª bestia sí es totalmente diferente a algún animal que nosotros podemos conocer en esta tierra. Es una bestia terrible, más terrible que las otras 3 bestias. Y dice que esta bestia, cuando miraba a Daniel en esta visión espiritual de noche, esta 4ª bestia era espantosa, era terriblemente diabólica, era terriblemente horrorosa, causaba espanto de solamente verla, de solamente ver a este demonio, causaba espanto a Daniel. Era terrible y en gran manera fuerte. Aquí estamos hablando de una particularidad de esta 4ª bestia, del 4º imperio. El 4º imperio que se ha desarrollado en diferentes etapas
desde la caída del Imperio griego. Sabemos que a la caída del Imperio griego vino el Imperio romano. La primera etapa constituyó lo que es Roma de hierro, que estuvo presente y en su auge en los días de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero luego Roma se dividió en el Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente. El de Occidente tenía por capital a Roma, el de Oriente a Constantinopla. Pero eso justamente fue aprovechado por este principado, por esta fuerza espiritual, animal y diabólica, para poder expandir la cultura romana por todo el mundo. Porque sabemos que de Roma viene, por ejemplo, el derecho romano. El derecho romano es la base del derecho internacional y de muchos países como el nuestro. Podemos también mencionar el nombre que se da a los días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso proviene de Roma, los nombres. El modo en que llevamos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, del mismo modo, viene de Roma. Por ejemplo, marzo era dedicado a Marte. Después, febrero era dedicado a Júpiter. Y de ese modo, vemos que hasta hoy en día nosotros, en nuestra vida cotidiana, seguimos llevando la cultura del cuarto reino, la cultura de Roma. Y es por ello aquí, dice, esta bestia es espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual, dice, tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Esta bestia es verdaderamente terrible. Una bestia con dientes de hierro que desmenuza y devora todo. Y las obras holla con sus pies, pisa con sus pies. Esta bestia es muy diferente a todas las otras bestias que él había visto antes, porque esta bestia tenía 10 cuernos. Esta bestia empieza en los pies y termina en la cabeza, en los 10 cuernos. Nosotros estamos por acercarnos a los 10 cuernos. Estamos viviendo en un tiempo de la historia del cuarto reino representado por esta bestia demoníaca, en que estamos en la frente, muy cerca a que se den los 10 cuernos. Los 10 cuernos sabemos por la profecía que van a ser 10 confederaciones político-económicas en que va a estar dividido el mundo. Pero por otro lado va a aparecer otra confederación político-económica, el cuerno pequeño. Y del cuerno pequeño podemos ver al anticristo, la bestia como tal, que ha de hablar grandes cosas, ha de hablar terribles cosas. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Sabemos, conforme a la profecía, que 3 confederaciones político-económicas van a ser destruidas por el cuerno pequeño, para que éste crezca en gran manera. El anticristo ha de derribar a 3 confederaciones de naciones. Sabemos hoy en día que el mundo está viviendo alianzas humanas. Se están formando confederaciones. Dentro de poco van a ser 11 confederaciones las que van a gobernar el mundo. Todo esto nos lleva a ver que la profecía se está cumpliendo. Pronto, todas las confederaciones le van a dar su poder y su autoridad del mundo al anticristo. Y este ha de hablar grandes cosas y se le ha de dar autoridad, poder y autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. De este modo vemos de que ese espíritu demoníaco, la cuarta bestia, está operando en todo el planeta. Y esto es una realidad. Sabemos que podemos hablar mucho respecto de profecía, mas el tiempo no nos ha de dar y debemos supeditarnos simplemente a analizar que lo que está ocurriendo en el mundo espiritual ocurre en el mundo terrenal. El mundo terrenal está gobernado por lo que ocurre en las fuerzas espirituales del mundo espiritual. Recordemos que la Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno tiene muchos otros demonios que están operando.
en diferentes regiones. Vamos a ver otro pasaje, Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 2, vamos a leer. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí el apóstol Juan está dando una descripción más clara de lo que es esta bestia. Esta bestia es una conjunción de una cantidad de fuerzas animales espirituales demoníacas. Aquí se habla en la escritura de leopardo, del oso, de la boca de león y el dragón. Nuevamente la boca de león. ¿Por qué? Porque van a hablar palabras terribles. El anticristo, como tal, ha de hablar cosas grandes, cosas terribles contra los santos, contra Dios y contra su tabernáculo y contra los que moran en ellos. En él ha de estar operando la boca del león, la boca detractora, la boca calumniadora, la boca acusadora. Amén. Aquí vemos claramente estas escrituras. El dragón es otro animal espiritual demoníaco. El dragón, que es Satanás, le ha de dar su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué autoridad? Podemos ver ahí lo que está escrito en el verso 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A este ente espiritual demoníaco que ha de ya estar operando en carne, ha de tener autoridad sobre todo el planeta. Ha de poder utilizar, como ya habíamos comentado antes, todos los organismos mundiales dependientes de las Naciones Unidas. De tal modo que le va a resultar muy fácil gobernar el mundo. El comercio a través de la Organización Mundial del Comercio. La economía a través del Fondo Monetario Internacional, si no se crea otro organismo más poderoso en estos últimos días. Y así, del mismo modo, cada actividad de pueblo, tribus, naciones y lenguas van a estar gobernadas en forma mundial por el anticristo. El anticristo, el cuerno pequeño, también como habla el profeta Daniel, ha de hablar grandes cosas. Y dice la palabra en el verso 5 que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta boca es la boca del león. Amén. La boca del león. La boca del león es una boca diabólica, porque es una boca calumniadora. La palabra diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa calumniador. Y cuando nosotros leemos en la escritura, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que vuestro adversario, el diablo, el calumniador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo devora el león? Por la boca. Amén. Y esa boca calumniadora, característica del diablo, del calumniador mayor, es la que está operando en este tiempo y la que ha de operar en gran manera a través de la boca del anticristo. Amén. Estamos empezando a analizar las funciones espirituales de los demonios. Recordemos que manifiestas son las funciones espirituales demoníacas a través de las personas. Ya con este detalle, y no sumergiéndonos más en profecía, vamos a seguir viendo todo lo que es referente a esta ley espiritual que estamos compartiendo en este estudio. Todo animal terrestre, acuático o ave de los cielos en el mundo espiritual es
un espíritu inmundo. Vamos a ver Levítico capítulo 11, versos 29 al 31. Levítico capítulo 11, versos 29 al 31. Levítico 11, verso 29 al 31 dice así: y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Este concepto de permanecer inmundo hasta la noche implica de que terminado el día, cuando llegue la noche, la gran tribulación, la noche de tinieblas y oscuridad que ha de venir sobre la tierra, ya nada ha de poder contaminar con inmundicia, porque los espíritus inmundos ya no van a tener potestad sobre los redimidos, sobre los creyentes, sobre aquellos que van a tener para ese momento un cuerpo glorificado. Amén. Y dice acá en la palabra que nos menciona la comadreja. La comadreja también en algunas versiones se traduce aquí como topo. La palabra hebrea, choled, significa arrastrarse y manifiesta más que todo al animal, al topo, que se mete bajo la superficie de la tierra y cava. Siempre anda bajo la superficie. Y es el modo en que también actúan los seres espirituales demoníacos. Amén. Muchos de ellos actúan bajo la superficie. No se les detecta. No se percibe su presencia. Todo es un movimiento subterráneo. Muchos de ellos podemos encontrar en Absalón, el espíritu de Absalón, que vamos a poder hablar posteriormente al analizar otro principio espiritual, pero no referente a animales espirituales, sino a espíritus que operaban en grandes personajes de las Escrituras que trajeron una destrucción para sus vidas y también trajeron destrucción alrededor de ellos, porque en ellos operaba un espíritu que se manifestaba por las diversas obras de la carne con que actuaban. Pueden analizar a Absalón, pueden analizar Jezabel, pueden analizar muchos otros personajes de las Escrituras y poder ver de qué modo a través de sus obras manifiestas de la carne está operando un espíritu característico de ellos. Podemos ver el espíritu de Amnón, por ejemplo, que viola a su hermana y luego la odia. Podemos ver muchos aspectos en relación a esto. Pero esto lo vamos a hacer posteriormente. Esto les comparto para que tengan mayor interés en las Escrituras y puedan ir escudriñando por su cuenta. Amén. Gloria a Dios. También acá en la palabra encontramos al ratón como otro tipo de espíritu inmundo. La palabra ratón viene de la palabra hebrea akbar, con CH o che. Achbar podríamos escribir, akbar. Ese término se refiere a los roedores en general y sobre todo a ratones grandes del campo, así también como otros tipos. También encontramos a otro ente espiritual demoníaca, la rana. Aquí nos menciona la rana según su especie. La palabra rana viene de la palabra hebrea teav, T-E-A-V, y se refiere a todo tipo de batracios, inclusive el sapo. Y podemos ver en las Escrituras a unos espíritus inmundos que salen como ranas de la boca del falso profeta, de la boca de la bestia que es el anticristo y de la boca del dragón que es Satanás. Ruego que abran sus Biblias en Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Ya lo habíamos compartido antes, pero ya que tocamos este punto de animales espirituales, como las ranas, debemos volver a leer y a discernir esta palabra. Dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3
espíritus inmundos, ¿a qué? A manera de ranas. La palabra es bien clara, ¿verdad? Amén. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla de Armagedón. Estos espíritus inmundos van a salir de la boca de la Trinidad diabólica, del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos espíritus tienen una función clara y específica. Van por toda la tierra. Van por toda la tierra. Son espíritus de demonios. Y su objetivo es hacer señales. Pero ¿a qué lugares específicos de la tierra va? A los lugares donde están los reyes de la tierra. Amén. En aquellos días no va a haber democracia. Amén. En aquellos días la tierra ha de tener monarquía. Y va a haber un rey por sobre todos los monarcas, y este rey del mundo ha de ser el anticristo, la bestia. Supeditados a él van a estar 10 reyes. Esos 10 reyes en un momento determinado van a ser presidentes de confederaciones político-económicas y habrán nacido seguramente a través de votos democráticos, a través del sufragio general. Pero luego, después de que ocurra terribles hecatombes en el mundo y que ocurra una cantidad de desastres que provoque un desfase en toda la economía, el planeta se ha de ver ingobernable. La maldad se ha de incrementar de tal manera que ha de tener que regir una monarquía absoluta. De tal modo que estos presidentes se van a constituir en reyes, los parlamentos se van a disolver y se van a constituir en hombres dueños de los lugares a los cuales el anticristo les ha destinado para que reinen. Amén. De este modo, estos reyes, al ver las señales diabólicas que van a ser provocadas por espíritus inmundos, por espíritus de demonios del tipo de las ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, se van a reunir para aquel gran día de la batalla del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. Amén. La batalla de Armagedón, el hecho de que se reúnan todos los ejércitos de todo el mundo, simplemente es una función específica de espíritus inmundos. 3 espíritus inmundos, poderosos. ¿De qué tipo? Del tipo de las ranas. Amén. Gloria a Dios. Sigamos compartiendo la palabra. Apocalipsis 16, 13, 14 leímos, ahora nos vamos a Levítico, capítulo 11, al verso 30, que nos habla de el erizo. El erizo. La palabra hebrea es anakaj, con H final y con K. Anakaj. Esta palabra hebrea significa gemir y gritar. Y de este modo manifiesta a una especie de lagartija que tiene un llorido penetrante y lúgubre. Y es muy común que demonios operando en muchas personas, de repente cuando son descubiertos, salen dando gritos, alaridos, lloros terribles, lloros penetrantes y lúgubres. ¿Y cómo podemos nosotros decir que los demonios salen llorando? La palabra dice, y eso vamos a ver, pero es necesario aclarar ahora que estamos tocando este punto. En Marcos 9 nos habla de que cuando el muchacho que tenía un espíritu inmundo fue liberado, estuvo siendo liberado, nos dice que el espíritu inmundo clamó saliendo a grandes voces. Y al hablar de clamar,
está refiriéndose específicamente a llorar, gemir. Amén. Por ello muchas veces van a poder ver en momentos de liberación que de pronto la persona llora, gime. Parecería que estuviera siendo tocada por el Espíritu Santo de Dios, pero hay que discernir. Amén. Porque los demonios salen llorando, gimiendo, gritando, dando grandes voces, aullando, dando terribles gemidos, lúgubres, penetrantes. Y aquí podemos hacer relación justamente a este tipo de espíritus de la palabra hebrea anakaj, que significa gemir y llorar. También acá en Levítico 11, en el verso 30, encontramos al cocodrilo. Encontramos al cocodrilo que viene de la palabra hebrea coach o coac, que significa fuerte, vigoroso. Encontramos espíritus inmundos fuertes, vigorosos, que muchas veces son luchados para salir, mas sabemos que su fin ha de ser derrota en base al cumplimiento de la obra redentora de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. También encontramos la palabra lagarto, que viene de la palabra hebrea letaaj, con H, letaaj, que significa venenoso, venenoso. Podemos ver una cantidad de espíritus operando en muchas vidas que lo único que manifiestan es veneno. Amén. Un veneno espiritual para el alma, un veneno espiritual para la mente, un veneno espiritual para las emociones, un veneno espiritual para la voluntad. También encontramos la palabra lagartija. Lagartija viene de la palabra hebrea chomet, chomet con T, que significa que vive en la arena, vive en la arena. Aquí podemos ver de qué modo aquellos que están fundamentados en la roca son inamovibles y aquellos que son como las lagartijas que viven en la arena. Amén. No están fundamentados en el Señor Jesucristo. También está la palabra hebrea tinshamet, tinshamet con SH y termina en TH. Tinshamet, que se traduce como camaleón. De este modo vemos, en resumen, que los reptiles son tipos de espíritus inmundos. Al hablar, por ejemplo, del erizo como una especie de lagartija, no nos referimos al erizo de mar, sino a este tipo de reptil. Al referirnos al cocodrilo, al lagarto, a la lagartija, al camaleón, estamos en este punto espiritual del cual estamos viendo espíritus inmundos. Amén. No es muy raro de que muchas personas en momentos de liberación de pronto se ven atacadas por cocodrilos cuando tienen acceso al mundo espiritual. Se ven atacadas por reptiles de diferente naturaleza. Sabemos que estos demonios pronto van a dejar de habitar en las regiones celestes. Amén. Sabemos que ellos ahora habitan en las regiones celestes. Pero los días de la gran tribulación, como dice la Escritura, Satanás y sus ángeles van a ser arrojados del cielo a la tierra. Ya no va a haber más lugar para ellos en el cielo. Ya no va a haber más lugar para ellos en las regiones espirituales. Y van a estar aquí en la tierra. Y justamente vemos de qué modo el enemigo está preparando ese contacto con estos animales espirituales demoníacos a través de muchas, llamémosle, tímidas películas, novelas, series de ciencia ficción. Hay que discernir esto. Vemos una cantidad de series televisivas, películas que manifiestan supuestamente unos seres extraterrestres que vienen aquí a la tierra y tienen forma de reptiles, de cocodrilos, de saurios, de diferente naturaleza. ¿Verdad? Y de pronto se ven matrimonios aparentemente mixtos entre estos saurios con las mujeres nacidas de seres humanos. Esto tiene mucha relación a los días de Noé, cuando los ángeles de Dios abandonaron su propia morada, vinieron a la tierra y tomaron para sí mujeres nacidas de seres humanos. Amén. La palabra nos habla
que efectivamente hay seres extraterrestres en la creación, aparte de los seres humanos. Estos seres extraterrestres son ángeles caídos, son demonios. Amén. Son demonios. Los ovnis son manifestaciones demoníacas. Les vuelvo a repetir, los ovnis son manifestaciones demoníacas. Son las señales que Satanás está preparando para el advenimiento de sus ángeles aquí en la tierra. De tal modo que se ha de incrementar tanto la tecnología que todos van a llegar a pensar que efectivamente son seres venidos de otra parte del universo y van a estar cohabitando con demonios aquí en la tierra. Leamos esa palabra para aquellas vidas que les resulta difícil comprender lo que ahora estamos compartiendo. Apocalipsis 12, verso 7 en adelante. Dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo. Esto es después del arrebatamiento, después de que el Hijo de Dios, lo que es la cabeza y el cuerpo, que es Jesús mismo, que ha sido arrebatado, y la iglesia que ha de ser arrebatada. Todo eso se determina en el verso 5 y 6. En el verso 7, después de ese arrebatamiento, ha de haber una gran batalla en el cielo, en el mundo espiritual. Y dice, van a luchar Miguel y sus ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿En dónde? En el mundo espiritual. Amén. Los ángeles de Satanás, comandados por el dragón, que es el mismo Satanás, un animal espiritual, ya no van a tener lugar en el mundo espiritual. Amén. Ya no van a tener lugar en el cielo, en las regiones celestes. ¿Y qué dice? Pero no prevalecieron, y ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, ¿a dónde? ¿Se dan cuenta? Van a pasar del mundo espiritual al mundo terrenal. Los ángeles de Satanás, que ahora sabemos que son animales espirituales demoníacos, van a venir a la tierra, van a ser lanzados fuera del mundo espiritual, fuera de las regiones celestiales, y van a ser arrojados, materializados ya en la tierra. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Fuera de dónde? De las regiones celestes, del cielo, del mundo espiritual donde ellos están operando ahora. Fueron lanzados, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. ¿De dónde? De las regiones celestiales a la tierra. Amén. Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando el dragón esté arrojado ya en la tierra, materializado, ya viviendo no en el mundo espiritual, sino en el mundo terrenal, ha de perseguir al pueblo judío. Recordemos que la salvación viene de los judíos. De los judíos nació el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Y la mujer que viene a ser el pueblo judío ha de ser perseguida por haber dado a luz al hijo varón. ¿Y quién es el hijo varón? El hijo varón tiene cabeza y tiene cuerpo. El hijo varón es Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Y esa cabeza es Cristo Jesús mismo, y el cuerpo del hijo varón es la iglesia, el cuerpo de Jesús. Amén. Por ello dice aquí en la palabra, el verso 5 de Apocalipsis 12.
Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién? El pueblo judío, la mujer. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Jesús ha de regir como cabeza de la iglesia, con vara de hierro a todas las naciones. Pero también la iglesia, como el cuerpo de Jesús, ha de regir con vara de hierro a las naciones. Como la promesa que se hace a aquellos que vencen y están viviendo en la iglesia espiritual de Tiatira, conforme está escrito en Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. De este modo, no solamente comprendemos que Jesús ha de regir a las naciones con vara de hierro, sino también la iglesia. Si la cabeza del Hijo varón es Cristo Jesús y el cuerpo del Hijo varón es la iglesia, nosotros volvemos a Apocalipsis 12, verso 5, y nos dice: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando? De Jesús y de su cuerpo, que es la iglesia. Si la cabeza fue arrebatada en aquel día, hace casi 2000 años, en el Monte de los Olivos, también debemos creer que el cuerpo del Hijo varón, que es la iglesia, también ha de ser arrebatada para Dios y para su trono. Amén. Aleluya. De este modo, hermanos, si bien me he pasado en lo que es palabra profética cuando comparto estos temas, pero hay mucha relación. Podemos ver, respecto de este punto que acabo de tocar, que la ciencia ficción está en relación con el ocultismo, está en relación con el satanismo internacional. Podemos ver un ejemplo de una persona totalmente demonizada, un esotérico iniciado en las artes ocultas, que ha escrito muchos libros que para aquel tiempo eran ciencia ficción, pero que decenas de años posteriores pudo cumplirse en la realidad del mundo. Me estoy refiriendo a un autor muy conocido por muchos de ustedes, Julio Verne. Julio Verne escribió, por ejemplo, 20.000 leguas del viaje submarino. Habló ya del submarino, ¿verdad? Habló ya que iba a haber un submarino, le llamó el Nautilus. Y vemos de que ya años después, inclusive después de su muerte, ya se inventó el submarino. Habló del viaje del hombre a la luna. En fin, habló de una cantidad de aspectos que para aquellos días era ciencia ficción y que hoy en día son una realidad. Uno de los descendientes de Julio Verne ha encontrado un manuscrito en una mansión abandonada de los Verne en Francia, y ha podido encontrar ahí un libro que, haciendo las pruebas, datan de la época de Julio Verne, y allí habla de una cantidad de adelantos científicos que él escribía en ese libro, del fax, del telefax, de la televisión vía satélite y de muchos otros aspectos. Pero hay otro lado oculto que no se ha hablado de Julio Verne. Julio Verne era un esotérico en potencia. Julio Verne manifiesta el mundo espiritual demoníaco que opera en el abismo de la tierra a través de su famoso libro Viaje al centro de la tierra. En ese libro, para aquellas personas que han podido leer en su infancia, manifiesta una cantidad de animales antediluvianos, animales horribles que habitaban en el centro de la tierra, al cual tiene él acceso a través de un volcán, y llega hasta ahí abajo y ve una cantidad de paisajes y ve animales terribles que vivían en las profundidades de la tierra. Lo único que él tuvo por propósito fue manifestar la realidad del mundo espiritual, animal, demoníaco, que está allí en el abismo. Amén. En las profundidades de la tierra. De este modo empezamos a ver la sutileza de Satanás, que muchos colegios inclusive
se da estas novelas de Julio Verne como libros de texto en materia de literatura, por ejemplo. Vemos la sutileza del diablo a través de este tipo de personas que lo único que hacen es manifestar la realidad del mundo espiritual demoníaco o de profetizar las cosas venideras, pero con el espíritu de adivinación, no conforme a las Escrituras. Teniendo ese antecedente y teniendo a tantos otros hoy en día que están escribiendo y están llevando a la película inclusive la guerra de dos mundos y después los invasores y no sé qué tantas otras películas televisivas, están preparando la caída de Satanás y sus ángeles del cielo a la tierra, del mundo espiritual al mundo terrenal. Demos gracias a Dios que esa gran tribulación que verdaderamente dice como nunca ha habido antes desde que el hombre ha estado sobre la tierra, nosotros como creyentes en Cristo Jesús ya no vamos a estar, porque para ese momento, inmediatamente antes, vamos a ser arrebatados para Dios y para su trono. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje, Levítico 11, verso 32. Y el tema cada vez se hace más extenso. Gloria a Dios. Levítico 11, verso 32, dice: y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Amén. Aquí estamos hablando de objetos contaminados por animales espirituales demoníacos. Comúnmente en el campo de liberación se le llama objetos contaminados, objetos familiares, objetos en relación a espíritus inmundos. Entre estos objetos podemos ver una cantidad de materiales que la Escritura nos muestra. Habla de cosas de madera, habla de vestidos, habla de piel, refiriéndose al cuero, habla de sacos o de bolsas, habla inclusive de instrumentos con que se trabajan, y estos deben ser metidos en agua y quedan inmundos aunque se los meta en agua hasta la noche. Amén. Entonces ha de quedar limpio, pero tiene que llegar la noche. Amén. Tiene que llegar la noche para que verdaderamente sea limpio. Amén. Acá empezamos a discernir la palabra, porque hay muchos objetos contaminados por espíritus inmundos, por animales inmundos que caen sobre muchos objetos de madera, de piedra, de bronce, en fin. Por ejemplo, los talismanes. Podemos hablar de patas de conejo, hechas de diferente material. Podemos hablar de imágenes idolátricas. Podemos hablar de ídolos. Podemos hablar de bolsas en las cuales se transportan ídolos. Podemos hablar de cueros de animales que han sido ofrecidos en sacrificio a los ídolos que son en realidad demonios. En fin, podemos hablar de una cantidad de objetos religiosos, de objetos relacionados con algún tipo de creencia o algún tipo de superstición o algún tipo de religión que están en realidad contaminados con espíritus inmundos, con animales inmundos. Y no solamente esos objetos, sino también los instrumentos con los cuales se trabaja esos objetos. Podemos ver que muchos de los instrumentos, ya en base a la palabra, que se utilizan para fabricar los ídolos,
para fabricar los muñecos, sean pequeños como los formados con cincel en la madera o en la piedra, hayan sido palas, picotas, grúas, ya son instrumentos contaminados con animales inmundos, porque han sido instrumentos con los cuales se ha trabajado objetos que son para culto a los demonios. Amén. Amén. De este modo comprendemos la palabra del Dios viviente. Vamos a comprender que hay un ente espiritual demoníaca que aglutina a todas las religiones, creencias y supersticiones del mundo. La Biblia la llama la Gran Babilonia. Apocalipsis 18, verso 2 nos dice que la Gran Babilonia se ha hecho guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y esta Gran Babilonia encontramos muchos objetos que se han convertido en guarida de aves inmundas y aborrecibles, en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Por ello vamos a leer Apocalipsis 18, verso 11 al 16, refiriéndose a la misma Gran Babilonia. Y dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, la Gran Babilonia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil. Pueden ver ahí todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Aquí vemos los objetos que están contaminados con espíritus inmundos. Objetos que se han constituido en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Objetos que se han constituido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Estos objetos están dentro de la Gran Babilonia. Y ahí están los objetos idolátricos de oro. Podemos hablar también objetos de plata. Una cantidad de objetos de plata. Debemos hablar verdad. Durante mucho tiempo se ha hablado de las cosas muy bonitas del Evangelio para agradar a las personas, de tal modo que éstas siguen en su idolatría, siguen en su paganismo. Ha llegado el tiempo de hablar verdad. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos, una lista enorme, piedras preciosas, ahora la nueva era, ¿verdad? ¿Qué es lo que enseña? Unos cristales y se ponen ahí en la frente y dicen que les va a dar más conocimiento y les va a ampliar unos poderes mentales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Están contaminándose con espíritus inmundos. Amén. Esto no es así de sencillo. Esto tiene un trasfondo espiritual muy profundo. Y la iglesia tiene que estar alertada para no caer en estas doctrinas de demonios. Esto ya para muchos no es novedad y tienen que aplicarlo a sus vidas. Aquellos que no han podido participar de estas enseñanzas anteriores, van a poder ustedes escuchar los cassettes que se han grabado en ese sentido para poder también alimentar sus vidas con este conocimiento. Yo creo que nos vamos a quedar ahí
por el momento todavía nos queda mucho por hablar. Nos vamos a poner de pie. Nos queda mucho por compartir todavía. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor, Él reinará. Cristo viene. La Red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.